Hola, buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes, Arturo. Pues sean muy bienvenidos. Aunque estamos en este periodo de vacaciones, pues son unas vacaciones en medio de la pandemia, por lo cual no hay las grandes oportunidades de poder realizar viajes, y tal vez por esa situación en la que nosotros no podemos viajar. Por ejemplo, en estos momentos es imposible para muchos mexicanos que quieren hacer turismo, poder ir a los Estados Unidos. Pues por eso llamó mucho la atención que sí pudo hacerlo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, pues lo interesante es que lo que no se había podido lograr, ponerle un tapabocas, pues el viaje a visitar al señor Trump sí lo pudo realizar. La gran foto inicial del viaje fue verlo en un avión con su cubrebocas. Después ya no lo volvió a utilizar, pero por lo pronto sí lo vimos utilizándolo en el avión rumbo a los Estados Unidos. Bueno, ¿qué significa aparte de las anécdotas? ¿Qué significa aparte de todo lo que se habló antes? De los triunfalismos que se están viendo en algunos sectores de la prensa, las críticas que siguen en otros sectores, una vez que ya terminó este viaje, que ya el presidente López Obrador está aquí y que pues se queda allá el señor Trump, pues en este momento con cosas que suenan muy poco buenas para México, como el hecho de que nuevamente va a replantear la cuestión de quitarles derecho a los soñadores, a los dreamers. Pero pues para empezar, pues soy Mario Rosales Betancourt, estamos hablando a nombre de la FES Acatlán, me acompaña el maestro Arturo Espinosa Ramírez, y vamos a tratar este tema. Pues yo lo primero que te preguntaría, Arturo, es, ¿realmente fue útil este viaje que tuvo tanta cobertura y que pues algunos vieron pues a lo mejor no lo fue tanto, algunos dicen sí, fue muy importante, fueron grandes empresarios, en fin? ¿Cuál es tu opinión, Arturo? Mira, yo pienso que útil hubiera sido, y esto tenemos que remontarnos a nuestras pláticas en la escuela o en la universidad, donde yo planteé el problema de que habían pasado 2 años y el presidente López Obrador no había salido del país. Técnicamente había una invitación del G20, ha habido invitaciones globales muy importantes y el señor no lo ha hecho. Yo creo que en especial esta visita, yo creo que se pudo haber hecho con vía remota. Yo creo que así como estamos nosotros, no hubiera pasado nada. Solamente es poner en énfasis el hecho de que el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá va a entrar en vigor. Yo pienso que la agenda de la reunión, por tan corta que iba a ser, no iba a ser muy importante. Yo creo que no era tan significativa la visita del señor López Obrador a Estados Unidos, y se pudo haber hecho vía remota. De por sí, de alguna manera, el primer ministro canadiense, Trudeau, se comunicó con ellos vía telefónica seguramente, o a lo mejor vía remota también como lo estamos haciendo nosotros, y técnicamente estuvieron ellos hablando de los hechos del Temec. Yo pienso que eso no era motivo como para salir. Yo creo que si tu intención era ir por inversión extranjera, tuviste que haber ido al grupo G20, tendrías que hacer más labor en cuanto a las salidas, deberías de dejar un poco la comodidad de México para ir a buscar la inversión extranjera en otros países, pero el problema está en que por ser el primer viaje del presidente, todavía se le dio una connotación muchísimo más amplia, muchísimo más fuerte, y el presidente Trump incluso en sus discursos agradeció que la primera visita o la primera salida al extranjero del presidente López Obrador fue para Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, yo lo primero que diría, ¿útil para quién? Porque una cosa es lo que es útil para Andrés Manuel López Obrador y para el señor presidente Trump, que además en este momento ya no lo podemos catalogar como el presidente en funciones, sino ya prácticamente como el candidato en favor de su propia reelección. Y la verdad es de que esto, si lo vemos desde esas ópticas, pues sí resultó muy conveniente para ellos, para el señor Trump. Incluso puedo utilizar el espacio para hablar de sus temas que le importan, como el que regresen las escuelas en otoño
hablar de alguna serie de elementos que le van a ayudar a su campaña y desde luego algo que yo creo que es el aspecto más interesante para él. Él, pues de alguna manera se mostró como el domador del tigre. Esto es Andrés Manuel López Obrador, como recordamos, pues él había escrito un libro que se llamaba Oye Trump, en el que pues le decía cosas muy fuertes, lo comparaba nada menos que con Hitler, diciendo que pues lo que estaba haciendo con ese muro pues equivalía a lo que había hecho Hitler con los judíos. Eh, Estableció una serie de calificativos sumamente agresivos y de repente, pues otra cosa, se le presentaba como un candidato de izquierda, como un socialista, se decía, si gana López Obrador, va a ser la segunda Venezuela, Estados Unidos va a tener un presidente cerca, como tiene a Maduro, que se la pasa injuriando, insultando y peleándose con el gobierno norteamericano. Y no, pues de repente ahora resulta que de haberlo comparado con Hitler, ahora resulta que lo compara nada menos que con el primer presidente de los Estados Unidos, Washington, uno de los grandes héroes, el primero en la guerra, el primero en la paz, el primero en el corazón de sus conciudadanos, como se ha dicho de él. Y En el su gran momento en amigo, su su gran, gran no, amigo. sí, no, pero primero, fíjate, imagínate, lo compara nada menos que con Washington. O sea, dice, usted no está siguiendo la famosísima y muy criticada doctrina Monroe, sino usted se Exactamente. basa en el legado de Washington, que sí es efectivamente contrario, que es no intervenir, no meterse, no tratar de humillar a otras naciones, que desde luego, bueno, pues esa doctrina es el legado de Washington, pero el comparar a Trump con Washington, pues se puso feliz. Los Pues sí. norteamericanos dijeron, pues la verdad el señor no sabe nada de quién fue Washington. Además, que efectivamente, todavía antes de ir, el día en el que se celebraba la promulgación de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el señor López Obrador dijo, es que esta declaración que fue producto del Congreso estadounidense, no había Congreso No había estadounidense. Congreso. Estados Unidos apareció mucho después, en ese momento era solamente el Congreso de Filadelfia, donde estaban representaciones de las diferentes colonias, o sea, era más de un Congreso de Derecho Internacional y no propiamente un Congreso legislativo. Y Eso, fue, a ver, perdón, Mario. Es lo que ellos llaman los padres fundadores, porque había exactamente, representantes de cada colonia, ¿no? de cada colonia, Y por eso exactamente, llamamos los padres fundadores. exactamente. Y ellos son los que firman. Y el que escribió, para empezar, no fue uno solo, una comisión, integraron el Jefferson. señor Jefferson, sí, pero el caso único que mencionó, dijo, esto fue redactado por el presidente Jefferson. No, para empezar, aparte de Jefferson, estuvo John Adams y Ajá, estuvo Benjamin Franklin. ajá. Y cuando lo hizo eh, Jefferson, participó en esto, todavía no era presidente. Nos congelamos. Esperen unos momentos, por favor. Eran la reencarnación, por un lado, de Juárez y Lincoln, por eso el simbolismo inicial de su viaje que tanto cautivó y que tantas alabanzas llevó al señor Trump. Pues imagínate, él se autocompara con Juárez y al otro lo compara con Lincoln y desde luego el otro señalamiento, el de compararse él con Cárdenas y comparar a con todo y que son de partidos diferentes, Sí, comparar con Roosevelt, con que Roosevelt. él fue el que de alguna manera pues tuvo que ver con algunas de las cosas que el propio López Obrador ha manejado como su modelo económico, el New Deal, que no tiene nada de socialista. Bueno, pero en fin, Exactamente. el caso es de que hubo esa comparación. Bueno, la respuesta eh, fue una cuestión de halagos increíbles. O sea, simplemente la parte que para mí fue más significativa es cuando el señor Trump, que
eran calificativos y más calificativos, hasta que llegó al máximo de los posibles, cuando le dijo a Andrés Manuel López Obrador: usted es el mejor presidente en la historia de México. O sea, olvídate de Madero, olvídate Sí, sí, sí. de Benito Juárez, olvídate de que quieras. El señor es el mejor presidente, y claro, fue esa serie de alabanzas. O sea, útil para quién? Para los propósitos electorales de ambos. O sea, Exacto. llega López Obrador, sonriente, triunfante, miren, logré domar, o sea, ambos están diciendo que domaron el uno al otro. Ajá. Él les dice, Trump, yo domé un socialista, un tipo que era un Maduro, un tipo que era un comunista, y ahora pues come de mi mano y sigue mis reglas, aceptó el tratado como yo lo quise, aceptó Ajá. las reglas que yo quise, o sea, es un socialista amaestrado, domado, bajo mis servicios, y vendiendo la idea de que era socialista, pues él es el gran triunfador que tiene a una fiera. Domada. Y por otro lado, también López Obrador dice, no, pues yo gracias a esto, ahora este señor, con mi gobierno no he hecho ningún agravio. ¿Cuál? Lo de los aranceles es el peor agravio yo creo que ha tenido en nuestro país en los últimos años. Que le digan, hay un acto violatorio del derecho internacional, que es que te va a poner aranceles al margen de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, al margen del propio tratado que estaba vigente, que es el TLC. Claro. Y México, en lugar de quejarse por esa violación al derecho internacional, manda al señor Ebrard a doblegarse. ¿Qué quiere? Pues quiero que me detengas a los migrantes, pues a la Guardia Nacional. Y lo hizo. Esto decir que no es un acto independiente de todos los calificativos y todo esto. O sea, ahora, entonces la utilidad práctica para los dos es de Es que imagen. los dos lo van a utilizar con propósitos electorales. El Claro. señor Trump para las elecciones que vienen en noviembre, el señor López Obrador para las elecciones del año próximo, en que se renueva pues muchas gobernaturas y la Cámara de Diputados. Y Ok. desde luego para la cuestión de pues la revocación de mandato también, que sería este año al que sigue. Ok. Bueno, para México, ¿qué utilidad tuvo? Pues como tú dices, no era útil el pretexto. O sea, el TEMEC entró en vigor de todos modos el 1 de El 1 de julio. julio. O sea, independientemente de que hubiera ido o no hubiera ido, la entrada en vigor ya estaba pactada. El TEMEC finalmente además fue un acuerdo que lo negoció y lo firmó como ejecutivo todavía Enrique Peña Enrique Nieto. Peña Nieto. El que la implementación, la aprobación por el Senado, la implementación de las leyes secundarias, estos últimos ajustes, sí ya correspondió al actual gobierno. Y Peña Nieto, pues sí permitió que hubiese un representante de él en esas negociaciones que estaba el señor Guajardo realizando. Ok. Entonces, aquí lo que resulta es de que, para empezar, no hay que festinar que ahora exista el TEMEC y ya no existe el TLC, porque para México era mejor el TLC. O sea, ¿Sí? el TLC finalmente fue suprimido porque el señor Trump dijo, es una Es porquería, daña el, los intereses de Estados Unidos, el peor beneficia a acuerdo. México. Entonces, ¿y cuál es la realidad? La esencia, lo fundamental, que es reducir aranceles, establecer normas más cercanas a un verdadero libre comercio, eso ya venía desde el tratado que en un momento determinado, desde la época de Salinas de Gortari. Bueno, o sea, lo que hubo de cambios, pues en realidad no son buenos para México. Sí, No, a no, lo no. mejor socialmente se habla de qué bueno que pues se mejoren las condiciones laborales. Sí, pero el tratado lo que ahora establece es de que se puede inspeccionar por parte de autoridades extranjeras el cumplimiento de una ley laboral en México. O sea, el que se cumpla en un momento dado con las obligaciones laborales para evitar que haya trabajo mal pagado, etcétera, en México, pues es algo que no beneficia, incluso está siendo muy cuestionado por muchas empresas. Eh, eh, Los acuerdos que hubo en materia de propiedad industrial, que establecen pues toda una serie de situaciones que ahora se están discutiendo, que van a ser excesivamente limitativas para proteger los intereses de los grandes consorcios de
internet, tanto de los que tienen software, hardware, en fin, todo esto se nos impuso, se impuso los paneles, en fin, Sí, desde luego la cuestión automotriz, donde ahora antes México pues compraba partes, por decir algo, de China y se ensamblaba aquí, lo vendía. Ahora no, ahora como tiene que ser la mayor parte de ser de, Norteamérica. de, insumos, de insumos de Norteamérica, pues esto limita. Realmente, así decir, bueno, es mejor para Estados Unidos, sí, por eso el señor lo festina, ¿sí? Claro, Pero para México, pues no, para México lo festivo es que sigue existiendo. pues sí. Y claro, Hay entonces, algo que quería comentarte, precisamente noticia de ayer, hablando de los aumentos de salario y todo esto, la propia industria automotriz en México dice que no va a subir salarios, o sea, que técnicamente ellos van a seguir manejando el mismo salario. Se dice que para que no entren los aranceles se tienen que conseguir piezas donde las personas ganen por lo menos 16 dólares al día, pero que ellos no van a subir el salario, que ellos tienen más o menos un promedio de $5 la hora, pero que no lo van a subir porque no sale, y que como tienen, como tú lo comentabas, tienen que consumir las piezas construidas en América del Norte, pues eso da pie a que solamente las refacciones que se realicen en Canadá o Estados Unidos son las que vamos a tener principalmente en que, Estados Unidos, exactamente, evidentemente. O sea, ¿sí? tú estás dando un elemento clave que muestra que el nuevo TEMEC es peor que el TLC Pues sí, y que beneficia desde luego a los trabajadores norteamericanos, porque con eso y con esas situaciones, pues obviamente las piezas tienen que ser de Estados Unidos Estados y Unidos, con esto, o sea, ya no van a poder, digamos, importar piezas no se pueden producir en México porque no se pueden pagar sus salarios. No se pueden exactamente, producir China porque estaba proscrito, porque no es de la zona. Entonces, ¿de dónde 100? De Canadá, pues casi no produce, entonces obviamente tiene que ser de los propios Estados Unidos. Estados Unidos. El TEMEC es evidente, además, es obvio que quien lo provocó y lo impulsó y lo exigió. O sea, Fue Trump, fue el señor Trump el que lo obligó a sentar en la mesa a Canadá y a México para decir es una porquería el TLC y yo quiero mi nuevo tratado. Y es lo que él de alguna manera vende electoralmente. Incluso una posición que muchos criticaron de este viaje es de que finalmente este acuerdo pues no solamente mérito de los presidentes. Eh, Finalmente, los tratados internacionales, como sabemos, los acuerdos, pues tienen que ver el Senado, tiene que ver el Congreso, tiene que ver, en el caso de la Cámara de Representantes, en algunas cosas. O sea, que los demócratas fueron los que dieron un último impulso en la Cámara de Representantes y, sin embargo, fueron excluidos. claro. Oye, Llamó la una atención. cuestión, la agenda en sí, ¿qué te pareció? A mí la agenda se me hace muy corta. Yo sé que las reuniones de jefes de Estado no pueden durar semanas, lo puedo entender, pero el contenido de la agenda fue tan corto, solamente como tú dices, era a festejar la entrada del Tratado de Libre Comercio. Se tocan algunas cuestiones con migración, algunas cuestiones de inversión, pero no se te hace que fue muy escueta, sobre todo porque si no, si tardaron 2 años en salir el señor López Obrador de México, ¿cuánto tiempo tardará para volver a salir? Eso también me es algo preocupante, principalmente si lo que buscas es inversión. ¿Cómo sientes la agenda? Sí, mira, yo la agenda la vi primero monotemática. Esto es, prácticamente solamente había un único tema que era precisamente el TEMEC. De hecho, el discurso del presidente López Obrador, pues es muy distinto a todo lo que hemos escuchado de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, pues no es una situación en la que se esperaba otras cosas, pero aquí vimos un López Obrador muy distinto al de las mañaneras, un ¿Sí? López Obrador hablando de temas económicos que normalmente no los conoce, hablando, básicamente su intervención tuvo que ver con decir, el gobierno está muy contento con esto porque resulta que vamos a sustituir las importaciones que tenemos, porque tenemos una balanza comercial desfavorable, o sea, lo que exportamos en los 3 países de América del Norte es menos que lo que importamos del resto del mundo. Con este acuerdo vamos, en fin, toda una serie de análisis de economía muy neoliberales, para empezar, Pues y sí, muy
de economista, que es contra lo que nunca ha querido hablar López Obrador. O sea, yo vi un discurso en el que el tema central fue exclusivamente el económico y exclusivamente esta idea central de que gracias a este acuerdo pues se va a poder sustituir las importaciones que teníamos y que por eso pues conviene a la zona. De ahí, lo demás fueron alabanzas, agradecimiento por los ventiladores, agradecimiento por el asunto de haber reducido una cantidad de petróleo, que además Estados Unidos tomó la comida a reducirla, Otra y cosa, desde Mario, luego otra cosa, que hablaron de crecimiento económico. O sea, el dolor en el hígado de México y entonces hay ahí una promesa de que el crecimiento económico con el TEMEC va a ser espléndido. Yo no lo creo, definitivamente. Pienso no, que una situación así se debe de generar de otra forma, pero pensar que el Tratado de Libre Comercio va a generar el crecimiento económico que necesitamos es muy difícil. Ahorita lo pueden prometer porque todos los países están en el hoyo, pero pensar que el Tratado de Libre Comercio sea la solución a los problemas de crecimiento económico que hemos tenido en nuestro país es estar pensando en nadas y en fantasía, ¿no? ¿Tú qué opinas? claro. Sí, porque una cosa es lo formal, el acuerdo, y otra cosa es lo real, las inversiones. Y ahorita hay dos situaciones que demuestran que esto tienes razón. En primer lugar, bueno, una cosa que nadie se esperaba, la situación de la crisis actual por una pandemia, por la del COVID, evidentemente pues va a provocar pues lo que se dice y eso pues si aún son ciertas las especulaciones de que ya vamos a salir de esto, de que serán 10 puntos los que vamos a decrecer. O sea, va a haber en Estados Unidos también va a haber un decrecimiento. O sea, en toda la zona va a haber un decrecimiento y desde luego, pues esto, pues lo único que va a provocar peores problemas, porque de hecho, uno de los motivos por los que el señor Trudeau no fue, es porque ya también tiene algunas amenazas Estados Unidos de otras aranceles contra Canadá, porque resulta que de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, En pues el México. que mejor ha manejado el asunto de la epidemia ha sido Canadá. O sea, no ha tenido el número de contagios ni De de contagios ni de fallecimientos que muertos. tenemos y de muertos, y con esto su afectación económica va a ser menor. Y eso, pues, de alguna manera, pues no le gusta mucho a Estados Unidos. Ese es uno de los motivos por los que el señor Trudeau no fue. Incluso pues les puso a decir, no voy porque yo sí me preocupo por hacer las cuestiones de cuidar la salud y pues, ustedes no, y por eso ustedes están como están, ¿no? Bueno, pero junto con esto, sí, no, es que es importante, o sea, hay ese fenómeno pues tiene que ver con que vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ayudarnos, pero no se dijo en concreto por qué, porque todavía no se sabe ni cuándo va a acabar la cuestión de salud, ni qué se puede hacer para resolver el problema. Incluso lo que sí vemos es que las medidas que está tomando Estados Unidos son diferentes a las que se están tomando en México. Y la otra cuestión, la de la recuperación económica, sí se habló mucho de que el señor López Obrador, que insisto, de socialista no tiene nada, cuando no fue ningún dirigente, ningún pensador de izquierda, que bueno, fueron un grupo de empresarios y de los empresarios grandotes, que además son sus amigos, pero con una situación muy particular. Son empresarios muy importantes aquí en México, pero que no participaron, y eso lo dijo actualmente ya la Cámara de Comercio, de aquí de México, de que pues el que estaba en la, se llama mesa de juntos, o sea, el grupo empresarial que apoyó las negociaciones del nuevo TEMEC, pues resulta que esas empresas no fueron. Fueron, sí, el señor Slim, el señor Salinas Pliego, Hank, en fin, toda una serie Vázquez, de personajes, Vázquez, Olegario Vázquez. sí, es verdad, sí, que tienen grandes negocios aquí en México, pero no son grandes exportadores ni grandes inversionistas en Estados Unidos, y el resultado es que pues se quejan de que estos señores, pues lo único que hicieron, lo que ha trascendido quien estuvo presente, que lo ha dicho que es eh, la empresaria Armendáriz, que pues todo fue alabanzas, todo decir, los empresarios estamos con López Obrador, queremos y amamos a López Obrador. Entonces, dar una idea, que es otra de las cosas de la imagen de López Obrador,
que se había criticado que tenía pleito con los empresarios. Claro, Entonces llega a Estados Unidos con la imagen de que es el presidente de los empresarios, el presidente de los inversionistas, el presidente buena onda con los ricos, no el presidente de izquierda que está, no, al contrario, es el presidente que es compadre de uno de los que digo que son los ricos. O sea, un claro. presidente totalmente conservador, de derecha, y esa es la imagen que fue a dar a Estados Unidos, llevando este tipo de empresarios que desde luego no son, además los llamó todavía empresarios comprometidos con las causas sociales. Yo quiero ver qué ha hecho el celoso Salinas Pliego de compromiso con las causas sociales cuando han sido uno de los que peor ha trabajado, ha hecho con sus propios trabajadores, obligándolos en esta situación de COVID Claro. y haber mandado a su locutor a decir salgan a la calle, no le hagan caso a Gatell, está mal. Bueno, ese es un empresario comprometido con México, bueno, con las causas sociales. Bueno, ese es el otro aspecto, o sea, que realmente no se fueron, no hubo convenios concretos, ¿no? Es decir, ¿No? gracias al viaje va a haber una inversión de tal empresa. Los invitados por el lado de Estados Unidos, curiosamente, sí fueron empresarios norteamericanos que están en México y que algunos, pues, se limitaron, pues simple y sencillamente a pues decir como que esperamos que se resuelvan las cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión de energía, con esos cambios de que algunas empresas les está frenando en su intención de generar energía eléctrica por vías renovables Claro. y nada más, pero no se ve que sobre todo haya un mayor compromiso, no se firmó nada nuevo y esto pues vamos a ver si el resultado es realmente que haya más inversiones. Habló muy bonito, todo el mundo habló muy bonito, pero simplemente yo creo que quedó en los elogios, en la foto, en que nos queremos mucho, en que Te hago somos quedar amigos, bien, me haces quedar bien. exacto, está bien, Nada pero para más. efectos electorales y no resultados económicos. Finalmente, aquí lo importante es ver si realmente esto, que es el propósito, daría resultado un incremento en las inversiones. Yo veo que en este momento, pues el grave problema, y yo creo que esa es la apuesta también, es ver si con esto crea un clima de confianza para que inversionistas extranjeros inviertan en México, porque lo que estamos viendo es que los que ya no están invirtiendo son los inversionistas mexicanos Sí, sí, sí. y los problemas económicos no se van a resolver sin inversión. Por más Claro. que se dé dinero en apoyos sociales, por más que se quiera hacer algunos créditos, mientras no se produzca riqueza, la única forma de producir riqueza es invirtiendo primero. Claro. Entonces, es lo único que puede provocar crecimiento. Y aquí yo veo que la razón de un tratado como este es fomentar la inversión, con esto fomentar el empleo y con esto fomentar el crecimiento económico. Entonces ¿Estás de vamos a ver si acuerdo? las cifras, ¿Estás de acuerdo ¿ya? que ahorita ningún empresario va a decir, ahorita me conviene invertir en México o me conviene hacer esto en México? Difícilmente ahorita están las condiciones para que cualquiera pudiera decir, voy a invertir, voy a tener el tiempo propicio para hacerlo. Ahorita nadie, ningún país. Pero bueno, aquí el problema está en que nosotros tenemos que entender eso. Bueno, Sí. entonces, en conclusión, y antes de que terminemos, porque hay una pregunta todavía más interesante. ¿Qué benefició y qué perjudicó desde tu punto de vista? Yo digo lo mío. En lo que beneficia, pues yo creo que no beneficia más que la imagen, como tú ya lo comentaste varias veces, la imagen de tanto de López Obrador con miras a la elección intermedia del año que entra. El señor Trump, en cuanto a su imagen, de miren cómo domea León, aquí lo tengo controlado, y me pueden elegir para este año de noviembre, son las elecciones allá. Aunque Biden está escalando terriblemente las estadísticas. Sí, ¿Qué no, perjudica? ¿Qué perjudica? pero, Lo que para mí perjudica es la posición de México en algo que a lo mejor muchos no lo han catalogado, pero yo creo que el hecho de ponernos a hacer el trabajo sucio de Estados Unidos, en el sentido de que tenemos que controlar la frontera sur,
durante muchísimo tiempo se ha dicho, México tiene que hacerlo, pero es hasta este gobierno, que raramente es de una persona que se supone que tiene visiones de protección de derechos humanos, en este gobierno es cuando se ha controlado la frontera sur, se ha impedido el éxodo que ya parecía interminable hacia los Estados Unidos, pero desgraciadamente es algo que a lo mejor no nos corresponde a nosotros, principalmente porque lo que quiere el señor Trump es que nosotros eliminemos la posibilidad del traslado de ilegales a la frontera de los Estados Unidos, cuando yo pienso que si de alguna manera se quisiera evitar definitivamente el traslado, pues tendríamos que pensar que México pues, es uno de los principales países que exporta mano de obra, porque los mexicanos en Estados Unidos es la que no es la que manda la mayor cantidad de dinero de los Estados Unidos hacia México. Y hacer ese trabajo nos deja con una imagen terrible a nivel latinoamericano, porque se supone que los señores guatemaltecos, los centroamericanos son nuestros hermanos, por el idioma, con el origen común, porque fueron parte de México, por lo que sea, pero también yo creo que no tenemos esa capacidad o no tenemos ese papel en México. Cada país debe saber cómo va a ordenar a los extranjeros que entran en él, y nosotros estamos haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Eso yo creo que es lo que más perjudica a México. De esta corta visita, vuelvo a insistir, quién sabe hasta cuándo vamos a tener la posibilidad de que el señor López Obrador salga. Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿Qué opinas tú? Sí, yo agregaría, creo que el aspecto más perjudicial de esta visita es que esta gran amistad, entre comillas, porque realmente no hay amistad, hay interés, es una verdadera amistad, se caracteriza por ser desinteresada y aquí lo que predominan son los intereses. Claro. Bueno, esta relación tan estrecha con los Estados Unidos, independiente de ideologías y todo por motivos económicos, pues genera lo que siempre se había criticado como la gran debilidad de nuestro país, que es la gran dependencia económica con respecto a Estados Unidos. Desde hace mucho, yo recuerdo aquí, precisamente yo que ya pues soy un adulto mayor, un viejito, pues de alguna manera yo recuerdo que toda la vida se decía lo mismo. El problema de México es esta situación en la que la mayor parte de nuestro comercio o prácticamente todo nuestro comercio exterior está centrado con Estados Unidos. Necesitamos ser más multilaterales, diversificar. Por eso, cuando se hacían los viajes de los presidentes como Echeverría, como López Mateos, que viajaban por todo el mundo, ese era el argumento. Es de que ahora ya queremos tener contactos con países europeos, con países asiáticos, y de esa manera, pues no podemos ser aislados en esta economía global, tenemos a fuerza que estar vendiendo productos mexicanos en el extranjero y comprando productos del extranjero para su consumo en México. Pero cuando todo se centra solamente en un país y ese país es tan poderoso, pues eso genera una situación desfavorable para nuestro país y por eso se habló de esa diversificación. Ahora estamos cayendo en que la situación, incluso este argumento de que ya no debemos importar productos de China o productos de Europa o productos de otros países, pues eso qué significa? Que vamos a depender exclusivamente de los productos En los Estados Unidos de los Estados Unidos y de Canadá. y de Canadá. Entonces, pues, y de Canadá mínimamente, porque la verdad es de que principalmente, entonces yo creo que la parte perjudicial de todo esto es que vuelve hacia las grandes ataduras de nuestro país, a la economía norteamericana, y que somos entonces sí un país que es uno de los grandes exportadores, importadores de Estados Unidos, pero que finalmente, como ya lo hemos dicho, Estados Unidos basta porque un día nos cierre la llave de la gasolina para pararnos. O sea, el Exactamente. depender demasiado en nuestra economía de los Estados Unidos, bueno, simplemente la amenaza de los aranceles, ¿por qué nos puso a temblar y hizo que el señor López Obrador hiciera lo que hizo?
de mandar al señor Ebrard y de parar prácticamente todo y hacer un gran festejo después en la frontera, porque sabía que si le ponen aranceles a los productos mexicanos, pues es la base de todas nuestras exportaciones. Entonces, esto es la parte que para mí me parece más perjudicial, el que Aunado a nos lo que atamos dices, más, claro. aunado a lo que dices, o sea, una de las razones por las cuales el Tratado de Libre Comercio en tiempos de Salinas dijo, se hicieron más tratados, o sea, México tiene como 30 y tantos tratados de libre comercio, y lo que se decía es, no vamos a tener que depender nada más del Tratado de Libre Comercio, tenemos diversificación. Ahorita el problema es que esa visión que se tuvo en su momento y que era muy obvia y muy sensata, México no la aprovecha. Tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pero ¿quién usa ese tratado de libre comercio? Porque tienes a Estados Unidos a un lado. Y la No, y verdad es además, que eso es lo que deberíamos de hacer, diversificar, como dices tú. sí, no, y además ahorita, en este momento, otro de los cambios del antiguo TLC al TEMEC es de que el TEMEC pone prácticamente prohibiciones para comerciar con otros países, particularmente con China. Exactamente. Entonces, al establecer esto, pues nos hace más dependiente de los Estados Unidos y nos limita la posibilidad de adquirir mejor. Claro, de todos ya los estamos consumiendo, pero con aranceles y con toda una serie de limitantes. El otro aspecto que yo creo que podemos considerar en esto es que aquí llama mucho la atención para mí el aspecto de que se da una situación coincidente, que es la captura del señor César Duarte. César Duarte, gobernador de Chihuahua, este, es uno de los gobernadores que tiene que ver más por un lado, ya en España están a punto de mandar a el que fuera director de Pemex, a Naya, y ahora con esto, pues se cierra un poco la pista. Hay versiones, desde luego, no se pueden confirmar, de que hubo un pacto, siempre se ha hablado de que hubo un pacto secreto. Algunos pensaban en un pacto de dos, nada más de Peña Nieto con López Obrador, pero muchos están diciendo en realidad fue un pacto tripartita, un pacto entre Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump y desde luego Enrique Peña Nieto, en el cual eh, Peña Nieto pues tenía un vínculo muy importante a través pues de que hasta le dio la medalla México más alta, etcétera, etcétera, amigo de Videgaray. Entonces, pues la idea es de que de repente López Obrador pactó uno, no tocar a Enrique Peña Nieto, o sea, meterse con otros, pero no tocar ni a, desde luego, Videgaray ni a Enrique Peña Nieto, y desde luego cambiar el discurso contra Trump, eh, aceptar el nuevo tratado del TEMEC y desde luego, pues, lo que hemos visto, una política de, pues, no me peleo, amor y paz, etcétera, con respecto a López Obrador. Biden incluso criticó en el mensaje que dio, ¿cómo es posible que López Obrador, que tanto criticaba, y que no, olvide pues todos los agravios que hizo Trump contra México? Claro. Porque, y pues de repente, pues la única impresión que da es que hay ese pacto, y que en ese pacto, pues, era, pues no tocar a Peña. Lo que pasa que ahorita políticamente a López Obrador, en esta crisis, pues lo que le conviene es insistir en su política, la culpa de todo lo que está sucediendo es del Son de los pasado, anteriores, sí. de los anteriores. Entonces, pues ahí incluso yo he oído rumores de que una de las cosas que fue a pedirle permiso a Trump es para, de alguna manera, pues ya establecer entonces, ahora sí, un procedimiento en contra de pues, los dos personajes que aparecerían protegidos
Peña Nieto serían y Videgaray. y Videgaray. Porque en el caso de Chihuahua, César Duarte, hay que recordar, él hizo la Operación Zafiro. Esa operación consistía en que se dan falsas nóminas, se sacaba dinero de muchas maneras falsas a través de empresas fantasmas, etcétera, y todo ese dinero iba a parar a El PRI. la campaña del PRI. Ahí está involucrado el que era coordinador de la campaña, Videgaray, y Manuel Fabio Beltrones, que era el presidente del PRI. El otro instrumento de negociación y de dinero, pues era a través de Anaya, que a través de lo que ya conocemos, de Odebrecht y toda una serie de elementos que ahora se están investigando, también está a punto de ser extraditado, pues también era lo mismo, sobornos, para que cuando Peña Nieto llegara a la presidencia, Pemex contratara a favor de estas empresas, que además es un escándalo internacional, y pues finalmente ese dinero pues fue hacia la campaña. Entonces un poco, a mí me da la impresión de que este asunto de César Duarte no es una casualidad, es el gran regalo que le da el señor Trump a López Obrador para que lo utilice para políticamente decir el malo, el culpable fue el gobierno anterior, ya tiene de por sí pues cosas contra el gobierno de Calderón, y ahora con estos elementos tiene cosas contra el gobierno de Peña. Déjame preguntarte algo. Déjame preguntarte algo. Se dice, o sea, estamos fuera de nuestro tema porque somos de más internacionales y yo coincido contigo, fue un regalazo. Pero la pregunta en materia política sería, la extradición de Lozoya y la caída de César Duarte, ¿crees que se de verdad destape la coladera para que caigan más monitos al barril? Mira, más bien para hacer escándalo. Yo creo que ya el pacto que se hizo a favor de Peña, pues no se va a violar, que a Peña no, porque además el único delito que se le podía imputar a Peña, porque en ese momento él fue beneficiario, era el candidato. Él no fue el que, o sea, mientras que Duarte ya era gobernador en funciones, Ya. Y el otro fue el que recibió físicamente el dinero, pues el otro simplemente a lo mejor su único delito comprobable es que realizó gastos excesivos, si no documentados, si no eh, señalados en la campaña. Todo lo demás supone que pasó. Y estos delitos ya prescribieron. Okay. Entonces, aunque se lograra comprobar, porque difícilmente Peña firmó pues las concesiones, los contratos que se hicieron a estas empresas que corrompieron a Pemex. También Peña no fue el que hizo esas maniobras del gobierno de Chihuahua. O pasará lo mismo que sucede en México, de que el Lozoya ya está decidido a quedarse en la cárcel y no va a decir nada más que él fue el culpable. No, él dijo que sí iba a hablar, y lo que pasa es que sí va a hablar y va a involucrar, pero cuando empiecen las investigaciones, en todo caso se va a ver que Peña pues es ya una cosa que ya prescribió. Ajá. Y no pasará más que del... No creo yo que Peña vaya a la cárcel, por decir algo en concreto, okay, pero sí que haya el escándalo que de alguna manera justifique a López Obrador decir, así como Calderón me robó una elección, Peña también me la robó, aunque ganó con mayor margen de votos, porque hubo mucho dinero ilícito de Duarte y fue director de Pemex en su campaña. Y eso va a ser, además de un gran distractor, un elemento que va a fortalecer, porque finalmente, pues el gran éxito que sigue teniendo Andrés Manuel López Obrador es que los otros partidos están siendo más criticados, tanto el PAN, el PRD y desde luego el PRI, pues siguen siendo muy criticados, entonces no hay una real oposición en contra de él para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, para ganar el que se queda a completar su gobierno y desde luego para imponer a su candidato para ser el próximo presidente. Las elecciones, o sea, eso es lo que de alguna manera significa para mí la cuestión de César Duarte. No tanto que se castigue a Peña,
sino que se le desprestigie, se cuestione, que finalmente salga, pues que la Fiscalía Autónoma, y es que las normas de prescripción están mal, yo fui el que convirtió la corrupción en delito grave, porque además hay que ver que cuando se hicieron estos delitos, la legislación no los considera como delito grave. Entonces, yo creo que sí hubo ese pacto entre estos tres personajes y que por eso también, curiosamente, en este momento está entregándose. Entonces, esa Duarte, pues todavía va a pasar, apenas lo capturaron. Bueno, los dos Todavía están falta en el proceso de extradición. extradición. Los dos Claro. están en extradición y la extradición no es un procedimiento que se dé de un día para otro. No, no, pero en el caso de Lozoya, sí ya está por llegar. Él sí ya, Ok. porque él aceptó, él se sometió y ya, pero ya el propio pues, López dijo que él va a hablar y Ok. seguramente pues ya está pactado que va a decir y va a hablar y va a haber escándalo, pero finalmente no pasará más que del escándalo. Ok. O sea, o a lo mejor sí se va contra alguien más, contra algún otro funcionario, pero desde luego yo no creo, ojalá se dé, porque solamente son los grandes responsables, ni contra el presidente Peña, ni contra pues el amigo del yerno de Trump, el señor Videgaray. Sería una situación sin precedentes y la verdad es que creo que eso pintaría muchísimo más, pero yo también pienso lo mismo, no creo que vayan a tocar al presidente, al expresidente Pues, Peña. Pero bueno, ok. bueno, pues en ¿Algo fin, más? yo creo que este tema va a dar para más. Qué bueno que volvimos aunque estemos en vacaciones, a seguir tratando temas internacionales. Yo creo que a medida que nos acerquemos al próximo semestre, volveremos a tener otras conversaciones sobre esos tópicos internacionales y pues ya, ojalá pronto pues ya tengamos la posibilidad de pues saber qué pasa con la universidad. Seguramente se habla de que vamos a tener sistemas de híbridos, donde va a haber cosas presenciales y cosas en línea. En Pues línea, el sí. ciclo de conferencia de cultura jurídica, pues vamos a ver de qué manera lo mantenemos y desde luego, pues como siempre, agradeciéndote el apoyo para estas actividades académicas. No hay de qué, no hay de qué agradecer. Ok, pues bueno, entonces Mario, ¿es algo más? Nada más, Nada muchas más. gracias. Muy bien. Al Les contrario. agradecemos a todos los que nos vean, que nos hayan visto por esta ocasión y esperamos estar pronto con ustedes. Mario. Muchísimas gracias y cuídense mucho, que todavía, aunque ya estemos en lugares en naranja, pues todavía le falta mucho para el verde. Ok, bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta